esa respuesta a esa pregunta hace que un montón de ustedes entiendan mucho más el negocio. Así que les abro juego para que puedan interrumpirme la cantidad de veces que quieran. Hablando un poco de mí, mi nombre es Joana Gambardella, como me presentó Nicolás recién. Estoy hace 7 años y medio en Afluenta. Afluenta tiene 9, así que estoy casi desde el grupo originario y fundador de Afluenta. Estoy a cargo de todo lo que es la dirección de marketing regional para Argentina, México y Perú. Y tengo a cargo, bajo mi ala, a todo lo que tiene que ver dentro del marketing, el área comercial de la compañía, que tiene el área de performance, que es de captación de clientes, comunicación, prensa, diseño y diseño de producto. Todo eso es lo que hacemos en marketing. Todo lo que vende Afluenta de cara al cliente se hace in-house, no trabajamos con agencias. Y lo que tiene que ver con Afluenta, la verdad que siempre trabajamos muy respecto a una metodología de escuela, ¿no? De poder ir aprendiendo no solo de marketing ni de fintech, sino también de todo lo que tiene que ver con el negocio en general. En mis trabajos anteriores, a los 7 años y medio que tengo en Afluenta, formé parte de Mercado Libre durante 5 años, formé parte de Dinero Mail, en este momento PayU, durante 3 años, y tuve una breve estadía en el inicio de mi carrera en agencia publicitaria, que fue lo que me ayudó a darme cuenta que no quería seguir en agencia publicitaria y que mi vocación estaba del lado del cliente. Toda la vida trabajé en números, enfocada en resultados, y es por eso que hoy tengo el rol que tengo en la compañía, y hoy por eso les voy a contar un poco todo lo que van a ver a continuación. Cualquier cosa que no entiendan, repito, me pueden ir interrumpiendo. Bien, cuando empezamos a pensar un poco en Afluenta, y yo voy a contar un poco qué fue lo que disparó la creación de un modelo como Afluenta, tiene que ver en esto de que muchas veces necesitamos algo, pero como no lo conocemos, ¿sí? No se nos ocurre qué puede llegar a pasar. Y con los servicios financieros un poco empezó a pasar eso, ¿no? En el pasado, cuando no existían los autos, digo, seguramente hubiesen pedido caballos más rápidos, ¿no? Digo, no conocían los autos. Lo mismo empezó a pasar con la tecnología, ¿no? Antes de tener el celular no sabíamos de qué se trataba la vida con un celular, y con los servicios financieros empezó a pasar un poco eso también. ¿Qué es lo que sucede con las finanzas colaborativas y qué es lo que hizo que exploten las finanzas colaborativas en el mundo y en la región? Y esto tiene que ver un poco con el concepto del compartir. Nosotros comenzamos cerca del año 2000 en lo que tiene que ver con la explosión de la burbuja digital, en donde teníamos portales, ¿sí? Muchos de ustedes quizás no llegaron a eso, pero digo, existían portales en donde las empresas podían comunicar información sobre su producto, pero todavía no hacían la venta. Después empezaron a generarse las ventas y las tiendas online, en donde cada uno de los compradores o interesados se tenía que dirigir a cada una de las empresas a comprar y hacer como su propio proceso de investigación, ¿no? Y de recabación de data como para ver a quién le compraba, ¿no? Y hacer toda la comparación. Imagínense lo que era organizar un viaje en ese momento, ¿no? Ahora para nosotros es tan sencillo. Con el tiempo empezaron a aparecer los marketplaces, los famosos Mercado Libre de esta vida, en donde el marketplace empieza a presentarle al usuario no solo la información, sino el poder de decidir, el poder generar una opinión que hacía que el vendedor deje de ser como hegemónico de alguna manera, y en donde el vendedor tenía que cumplir también con condiciones para ser mostrado de mejor manera a los solicitantes, a los interesados de un producto en particular. Y acá es donde se empieza a expandir un poco el poder de Internet respecto a que la información empezaba a circular entre nosotros, ¿no? Dejaba de ser, imagínense lo que era comprar, imagínense una televisión hace 30 años en donde uno iba al Garbarino de aquel momento y la persona que más sabía sobre teles era el vendedor que yo tenía enfrente, y de repente con la aparición de los marketplaces empezó a circular la opinión de la gente. Entonces la opinión de la gente comenzó a ser casi más importante que la información que te daba el propio vendedor de un producto. Con el tiempo empezó a evolucionar la forma en la que tomamos decisión, justamente por esto, ¿no? Porque tenemos más información, porque compartimos experiencia,
y porque eso nos hace llegar al punto de venta ya con un producto definido sobre lo que queremos comprar. Si hoy tenemos que comprar un celular, seguramente lo que sucede es que directamente vamos a comprar y a buscar el modelo que queremos y quizás nos dedicamos a buscar cuál es el precio más conveniente o cuál es el medio de pago más conveniente, pero ya no tenemos tantas dudas respecto al momento de la toma de decisión sobre qué modelo queremos elegir, ¿no? Tenemos como mucho más eh, conocimiento y poder sobre nuestras decisiones al momento de comprar un producto. Ahora, ¿qué pasa con la economía del compartir? Estos marketplaces empiezan a sentar las bases de la colaboración respecto a esto de las calificaciones, ¿no? A vendedores que se empiezan a dar cuenta que tienen que pagar una comisión para poder vender, a compradores que se empiezan a dar cuenta que hay vendedores que venden mejor que otros o que venden más baratos que otros. Y esto nos lleva a lo que empezó a suceder con los Uber, los Airbnb, con los Waze, ¿sí? Que son como las grandes plataformas que empezaron a disparar este proceso, en donde el usuario final se empezó a dar cuenta que conectándose con las puntas podían hacer que todo sea mucho más conveniente. Desde el lado de los costos, principalmente desde el lado de la velocidad y también lo que tenía que ver con la opinión, ¿no? Estaba todo mucho más cercano. Y en algunos puntos, lo que sucedió con Uber, por ejemplo, es que se empezó a escapar de algo de donde el usuario era rehén, por así decirlo, porque en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los taxis, uno no tenía otra opción y ahora con Uber pudo empezar a tener otra opción, ¿no? Que fue lo que les molestó a los taxistas en su momento. Con esta economía del compartir, obviamente se empezó a viralizar la posibilidad de llevar este concepto del compartir hacia las finanzas. Fíjense cómo con el pasar del tiempo, lo que empezó a suceder es que de las 5 empresas que más facturaban en el mundo, las que ven en verdes eran las empresas tecnológicas de ese momento, ¿sí? Eran empresas tecnológicas. Fíjense cómo en el 2016, de las primeras 5 empresas, las que más facturaban, había solo una tecnológica en el puesto número 4. En el 2011 teníamos solo una, pero en el puesto número 2. Y en el 2016, cuando ya había explotado todo, ya a partir de ese momento fueron 5 tecnológicas. Y esto nos empieza a mostrar un poco cómo el soft, ¿sí? E Internet empieza a revolucionar todos los negocios, absolutamente todos los negocios y no solo los tecnológicos. ¿Sí? Revoluciona la tecnología, llega para instalarse en absolutamente todos los verticales. Fíjense qué pasa con la adopción de la tecnología a medida que avanzan los años y a medida que la tecnología avanza, la adopción de esa tecnología, valga la redundancia, es cada vez más rápida. Si nosotros comparamos, por ejemplo, el teléfono, ¿sí? Que es la primera línea punteada naranja que ven, fíjense la cantidad de años que le llevó al teléfono tener una penetración del 100% en los hogares, ¿sí? O en todo su público, y fíjense lo que sucedió con Internet, lo rápido que creció, porque era cada vez más accesible, ¿no? La tecnología hace que cada vez sea más accesible y que se vaya acelerando con cada nueva tendencia. Lo mismo pasó con lo que hoy llamamos redes sociales o canales de comunicación como Skype, Twitter, Gmail, Facebook y WhatsApp. Fíjense cómo a medida que van surgiendo nuevas, cada vez la adopción es más rápida. Acá estaría bueno sumar Telegram, que hace poco estuvo caído WhatsApp y todo el mundo se movió a Telegram. De hecho, se cayó Telegram ese día. ¿Por qué? Porque la gente está más acostumbrada a salir a buscar alternativas cuando no encuentra lo que necesita. Ahora bien, ¿qué pasa con los servicios financieros? En donde la gente se empieza a dar cuenta que necesita de servicios financieros para poder llevar a cabo su vida cotidiana con facilidad, ¿no? Pero no necesita puntualmente a los bancos. Esto es un poco lo que sucede en las fintechs en Argentina. El 70% de las fintechs argentinas aparecieron en los últimos 6 años y el 75% de las fintechs argentinas esperan expandir sus operaciones en los próximos 3 años. Y esto nos muestra un poco cuál es la tendencia de lo que se está viniendo, ¿no? En todo lo que es fintechs, bueno, ahora está toda la explosión de cripto, todo lo que tiene que ver con la movida del crédito, los e-wallets, o sea, hay un montón para poder explorar en todo lo que es fintech. Justo estábamos hablando con Alejandro en el día de ayer, que es uno de los mercados, fintech es de los pocos mercados que tienen
casi 0% de desempleo, porque en cuanto te retirás de una fintech, inmediatamente podés empezar a trabajar en otra, y hay muy poca gente circulando sin trabajo que tenga experiencia en fintech. Ahora, los servicios financieros llegan, ¿no? Para básicamente poder darle agilidad al negocio, para generar automatización. Toda la información está segura en la nube, que eso es lo que no sucedía hasta hace poco en los bancos. Bueno, ni hablar de que la tecnología es digital first, que significa que está pensada en el usuario, en cómo quiere, en qué es lo que quiere ver el usuario para después pensar en cómo lo quiere la empresa. Todo lo que tiene que ver con data análisis, o sea, para que se den una idea, solo en Afluenta el modelo de score que tenemos propio maneja 256 variables, y de esas 256 variables se hizo una selección de entre 2000 variables. O sea, imagínense la cantidad de data que hay acumulada en este tipo de negocios. Seguridad y resiliencia, obviamente las fintechs no tienen la espalda financiera que tienen los bancos, y eso hace que muchas veces tengan que remarla, ¿no? Y se adapten a los cambios muy, muy fácil. Tiene excelente relación de ratios y costos, justamente porque no tenemos el spread bancario que tienen los grandes empresas bancarias, y por eso tenemos mejores revenues, ¿no? O vemos el punto de equilibrio más rápido. Y manejamos absolutamente todos los procesos punta a punta, en donde, por ejemplo, como les comentaba, en el caso de marketing, todo es in-house. Lo mismo pasa particularmente en Afluenta con tecnología, lo mismo pasa con riesgos, y lo mismo pasa con cada uno de los departamentos, ¿no? Todos los procedimientos se hacen de punta a punta, eh, justamente para no tener que sacarlos afuera y perder eficiencia. Ahora bien, se hizo un estudio. ¿Y en qué se apalancó esto, no? Esto tiene que ver con que se hizo un estudio hace varios años antes de que desembarque Afluenta, y en esto nos apalancamos para desembarcar con Afluenta en la región. Ahora les voy a contar un poco qué es lo que hacemos. Se hizo un estudio en 20.000 millennials. Ese estudio duró 3 años, en donde Joana, básicamente, perdón, sí, puedo hacer una consulta, disculpa, claro. me quedé con lo último. Hablabas de que todo, digamos, que todos los departamentos, no, no sé si todos, pero la mayoría de los departamentos son in-house, Ujú, para no perder eficiencia, es decir. sí. Esto no es revertir un poco una tendencia, digamos, no voy a decir históricamente porque es demasiado pretencioso, pero digamos, en el último tiempo estamos acostumbrados al outsourcing para ganar eficiencia justamente, para dar especificidad, por ejemplo, en atención al cliente, por ejemplo, en marketing, por ejemplo, Ujú. etcétera. Digo, ahora vos estás diciendo que es para ganar eficiencia ese in-house. Entonces, digo, me resulta demasiado antinatural. ¿Me ¿podés profundizar un poquito en eso? No, tiene que ver con un tema de volumen. No es lo mismo la cartera de un banco, por ejemplo, que la cartera de una fintech, ¿sí? Y después tenés determinados procesos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el marketing, es un producto tan complejo, el de crédito particularmente, que a nosotros nos cuesta mucho trasladar todo nuestro conocimiento a una agencia de publicidad. Entonces, en los casos de marketing, por ejemplo, elegimos capacitar gente y sí apalancarnos quizás en proveedores externos que nos ayudan con la creatividad, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con el proceso y el diseño de los procesos, y después, una vez que se lanza, es todo in-house. Todo lo que tiene que ver con tecnología, por ejemplo, es todo desarrollo propio, obviamente apalancándose en determinados proveedores tecnológicos que nos ayudan a ganar eficiencia. No sé si Sí, queda sí. claro. Sí, sí, sí. Después, obviamente, tenés políticas, ¿sí? Hay empresas que tienen políticas, o hay empresas que prefieren sacar afuera. Nosotros particularmente siempre nos sirvió dejar todo adentro. Obviamente es una cuestión de volumen, ¿no? Cobranza, va a llegar un momento que, obvio, no vamos a poder tenerlo todo in-house y vamos a tener que tercerizar a un call center. Pero digo, los volúmenes que tienen las fintechs respecto a los bancos, es mucho más sencillo poder tener todos los procesos end-to-end. Cuando vos estás en un Ahora sí. banco y tenés que hacer, por ejemplo, cambio de tasas, ¿sí? O BCRA sale con alguna modificación que hay que hacer, en un banco quizás estás 2 meses haciendo cambios. Y nosotros en una fintech tomamos decisiones a la mañana y se implementa a la tarde. Digo, a eso me refiero con procesos end-to-end. A poder tomar decisión en una mesa chica, en donde no tenemos todo el directorio que tiene el banco, imagínate lanzar un producto nuevo, ¿sí? Lanzar un e-wallet. Entonces,
todo el proceso de decisión se hace en mesa chica. Todas las decisiones tienen mucho menos tiempo que lo puede tener un banco, por ejemplo. Y después, obviamente, nos vamos apalancando, cada departamento se va apalancando en el proveedor que necesite. Pero particularmente en Afluenta se está haciendo todo in-house. No sé si respondí. Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces sigo. Se hizo un estudio, 20.000 millennials, ese estudio duró 3 años, en donde básicamente lo que se concluyó era que la gente no quería los bancos, necesitaba el servicio porque necesita estar bancarizado, y nosotros como entidad de crédito necesitamos que la gente esté bancarizada para poder analizarla, y ya nos vamos a meter un poco de lleno en eso, pero básicamente la gente no tiene ganas de perder su almuerzo para ir a sacar plata al cajero, o para ir a sacar un turno para ver qué tasa te da el banco para un crédito, ¿sí? Digo, sin ir más lejos, yo soy cliente de un banco hace 15 años, más o menos, y cuando quiero consultar la tasa en el home banking me manda a la sucursal. Entonces, la realidad es que si podría tener un Bastante crédito, malo el banco. ¿qué? Bastante malo el banco, digo, No si es- tenés que ir a la sucursal a consultar una tasa, cambiate de es- banco mejor. Por eso te digo, es de los principales, es de los principales. Digo, no voy a decir cuál es, pero es de los principales. Entonces, y digo, tengo buen perfil crediticio, tengo un buen cargo, pago todas las cuentas todos los meses. Entonces, ¿por qué criterio el banco no me puede ofrecer una tasa a través de home banking, no? Así que, nada, es un poco eso. La gente se empieza a dar cuenta que no es la experiencia que desea. El 73% de la gente prefería que su servicio financiero sea provisto por un proveedor digital. El 65% creía que iba a ser todo diferente 5 años después, y así fue. Y miren lo que fueron los resultados, que el 71% prefería ir al dentista antes que ir al banco. Ahora bien, esto fue con los millennials, ¿sí? Que es un poco como la generación que siempre estuvo como medio en debate de que si los millennials toman buenas decisiones o malas decisiones, pero también se hizo un estudio sobre los no millennials, que eran básicamente los baby boomers, que es su generación anterior, y que tiene que ver con esto de que les preguntaron cuáles eran las empresas preferidas que deseaban que les brinden servicios financieros, y la gran mayoría eligió empresas tecnológicas, que es un poco lo que les contaba antes. Esto empieza a marcar una tendencia, ¿sí? En donde las empresas tecnológicas empiezan a ver la necesidad, y no es casual el nacimiento de todos los e-wallets que surgieron, porque justamente se empezó a dar una tendencia. Nosotros, al estar en América, siempre en general vemos tendencias en Estados Unidos o en Europa o en Asia, y después vienen hacia acá, pero digo, la tendencia se maneja de igual manera en todos los países, un poco antes, un poco después, pero en general se van replicando. Bien, ¿qué empezó a suceder? Empezó a suceder que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 6.800 bancos, pero hay 8.000 empresas fintechs, ¿sí? Estamos hablando de sucursales y estamos hablando de empresas fintechs. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que las fintechs no nacen como bancos. El banco hoy le da servicio a los inversores, le da servicio a los solicitantes, dentro de los solicitantes hay varios servicios y dentro de los inversores hay varios servicios. Las fintechs nacen como caja cerrada con un servicio puntual, ¿sí? Es o e-wallet, o Bitcoin, o crédito, o lo que se les ocurra, medios de pago, ¿sí? Hay determinados, y eso hizo que se incremente la cantidad y que la cantidad de fintechs sea mayor que la cantidad de bancos. Empieza, ¿sí? La pandemia también ayudó un poco a esto, a reducir la caída de los empleados bancarios, ¿sí? El banco se empieza a dar cuenta con la digitalización que tenían gente de más, que había sucursales de más, y lo mismo pasó tanto en USA como en bancos europeos. Pregunta, ¿esta Filmina, la zona que pasaron la clase pasada? ¿Cómo? ¿La Filmina es la misma de la clase pasada que No sé compartió qué. su compañero de Afluenta? ¿Quién estuvo? No No, la recuerdo clase, el nombre. perdón, no sé quién está preguntando. La clase, no hubo gente de Afluenta en esta edición. Bueno, yo para mí ya vi esta Filmina. Quizá, no sé, quizá la pasó o algo semejante pasó Ignacio Carballo en la presentación de Puede Fintech. ser, Puede porque yo ser, ¿eh? formo parte del equipo de la UCA, así que puede ser. Los puede ser, sí, siempre dejan que hablar. Gracias. Dale.
Bien. Bueno, entonces, un poco lo que tiene que ver con reducción de transacciones, cómo está el mercado, ¿sí? Y cuántas cuentas bancarias y qué pasa con la bancarización. Y esto es algo que siempre se debate en un montón de, por lo menos en todas las clases que yo doy, respecto a esto de por qué el crédito no llega a la base de la pirámide, ¿no? Y de por qué la gente que más necesita crédito no tiene crédito, y la respuesta tiene que ver con que si yo a la persona que está en la base de la pirámide, que no está bancarizada, no la puedo clusterizar o no la puedo analizar crediticiamente, no le puedo dar una tasa digna. Entonces es muy difícil con el producto del crédito poder llegar a la base de la pirámide, y por eso hay tan poca bancarización, ¿no? Porque hay mucha informalidad. Después igual nos vamos a meter un poco más de lleno en esto. Respecto al sistema financiero argentino, el 8% de los depósitos sobre el PBI, el 49% de los argentinos tiene cuenta bancaria, el otro 51% no lo tiene, y por eso es la informalidad que tenemos, y por eso es todo el Perdón, trabajo. Joana, una pregunta, ¿no? Cuando se habla de ese porcentaje de cuenta bancaria, ¿no? Ujú. A veces mirás las cifras de Banco Central y dan un porcentaje mucho más alto, Sí. pero la realidad es que son cuentas de depósito literal, ¿no? Depósito y extracción y, ¿no? Exactamente, ahí Esto de están alguna metidos los manera subsidios, marcaría, ¿no? exactamente, Marcaría cuentas usadas, digamos, como tales, ¿no? exactamente, exactamente. Fíjense que de ese 49%, el 24% solo tiene tarjeta de crédito. Para uno tener, digo, no sé si ya tuvieron alguna otra charla de riesgo crediticio o cómo se analiza la gente, No. pero les resumo. Para poder analizar una persona, y todos hablan siempre sobre estar en veraz y no estar en veraz, y la realidad es que estamos todos en veraz, nada más que estamos con buen comportamiento o mal comportamiento. Para poder tener una calificación de veraz, no solo tengo que estar bancarizado y tener cuenta bancaria, como hablábamos recién, sino que además de eso tengo que tener comportamiento de pago. Si yo no tengo una tarjeta de crédito, vieron que hay mucha gente que no quiere tener tarjeta de crédito y no quiere comprometerse a pagar en meses y demás, es muy difícil poder establecer un score crediticio para esa persona. ¿Por qué? Porque no puedo analizar cómo paga, si paga bien, si paga mal, si paga tarde, si paga parcial, si paga completo. Entonces, solo el 24% de la población tiene tarjeta de crédito. Estamos hablando de personas mayores, ¿no? Tiene tarjeta de crédito. O sea que solo el 24% de la población yo podría analizarlo para ver si le puedo dar un crédito. Un dato no menor es el 70% del consumo de la Argentina sigue siendo en efectivo. Cuando yo trabajaba en Dinero Mail, que trabajé durante 3 años a cargo del área de marketing, me llamaba la atención cómo la gente seguía usando el pago en efectivo, y tiene que ver con esto, con la informalidad que hay, ¿no? Digo, estamos todos en la era digital como la que estamos, y principio de mes y sigue habiendo colas y colas y colas en los pagos fáciles y en los Rapipago, porque la gente necesita pagar con el efectivo que cobra, ¿no? ¿Hay alguna Eso duda es hasta por acá? algo de falta de credibilidad. ¿De credibilidad en qué sentido? ¿Del score? No, de la gente para con las instituciones, en este caso bancarias. Pero ¿en qué sentido? No, a ver, hay una realidad que es, no cualquier banco te da una cuenta bancaria. Digo, para tener una cuenta bancaria tenés que tener un trabajo en blanco. Entonces, No, una Sí, para tarjeta, cuenta a todos. tener tarjeta de crédito necesitas tener capacidad de repago. Es como el huevo o la gallina. Entonces, cuando vos entras a un trabajo, lo primero que hacen es te abren una cuenta bancaria, te abren la cuenta sueldo, y dependiendo del sueldo que tengas o el cargo que tengas o la antigüedad que tengas, te dan tarjetas de crédito. Esa tarjeta de crédito empieza a tener comportamiento. A medida que vos pagás mejor, la tarjeta de crédito te va extendiendo el límite. Después de un tiempo que vos tenés, esto estoy hablando de banco, ¿eh? Después de un tiempo que empezás a tener comportamiento de pago, el banco te ofrece el crédito. Bueno, las fintechs, para poder dar crédito, estoy hablando de fintechs que no son payday loan. Payday loan son los money de este mundo, que son los créditos a corto plazo, ¿sí? Que para eso no es necesario estar bancarizado. Yo estoy hablando sobre fintechs que necesitan bancarización. Entonces, para una fintech, para poder darte una tasa que sea coherente y que sea competitiva, necesito poder analizarte. Para poder analizarte necesito que tengas de comportamiento por lo menos 2 años para atrás. Y para poder darte un crédito, no solo necesito que tengas buen comportamiento para atrás, sino que tengas capacidad de repago. Porque vos podés estar pagando perfecto todas tus cuentas,
pero que no te sobre plata a fin de mes y no tener la posibilidad de poder afrontar una nueva cuota. Entonces, en vez de ayudarte con un crédito, te voy a complicar las finanzas. Todo eso es lo que hace un score crediticio y hace que yo le pueda dar a una persona determinado monto a determinada tasa. Está muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra duda respecto a esto? No tengo problema en detenerme el tiempo que haga falta, ¿eh? Porque es súper importante entender cómo se comportan los scores crediticios. Para que tengan una idea de lo que tiene que ver con Veraz, el 999 es el mejor score que se puede tener y obviamente el 1 o 0 es el peor score que se puede tener. Además del score del buró crediticio, que puede ser Veraz o Gnosis en Argentina, está el comportamiento del Banco Central. Van a escuchar hablar mucho de situaciones, de situación 1 a situación 5 o a situación 6. La situación 1 son personas que están al día, que tienen sus pagos al día, que pueden tener deuda tomada, pero que están pagando perfectamente y no tienen atrasos. De ahí al 5 o al 6 es un irrecuperable, una persona que viene acumulando deuda y que ya se lo considera irrecuperable, ¿no? Es una persona que ya no va a saldar la deuda que tiene con X entidad. Cada fintech toma decisión sobre su modelo crediticio a partir de una política. ¿Cuál es la relación entre la decisión que yo tengo y la tasa que cobro? Es cuánto quiero ganar. ¿Por qué? Porque de cada crédito que damos tenemos una rentabilidad que vuelve. En el caso de Afluenta, Afluenta lo que hace es conecta a inversores con solicitantes. Afluenta se pone en el medio como si fuese un marketplace, como si fuese un mercado libre, en donde básicamente lo que hace es analiza al solicitante, le da una clusterización o un perfil, le asigna un perfil y una tasa, pone a disposición de los inversores esa solicitud y los inversores deciden en qué solicitud quieren invertir. Una vez que invierten los inversores, se completa el crédito, se le transfiere al solicitante y a medida que el solicitante paga su cuota, Afluenta cobra su comisión y el resto va en concepto de retorno a la cuenta de los inversores. Entonces, como nosotros no prestamos capital propio, ¿sí? Como otras fintechs que prestan capital propio y está muy bien, porque es un modelo de negocio, nosotros no prestamos capital propio. El capital que se presta es el capital de los inversores a partir de la estrategia individual de cada uno de los inversores. Por eso tenemos que tener una política de crédito un poco más rigurosa que lo que hacen quizás empresas que van más hacia la base de la pirámide. ¿Voy rápido o vienen bien? Vas rápido, pero vas bien. Bueno, me avisan Parte cualquier fue cosa, buena. Bien, me avisan. Perdóname, a ver, Inversor, un tema Sí. para quizá que quede más claro, ¿no? El plazo de los créditos, ¿no? Que vos decís, nos mencionabas que hay plataformas que operan en plazos más cortos, Correcto. realmente hay algunas sí que operan en plazos cortísimos, ¿no? Ujú. Anticipos o adelantos casi de 30, 60 días, Sí. plazos muy cortos. Eso de alguna manera, esos modelos en general no tienen este esquema de juntar las puntas. No, Es no tienen capital esquema. propio que va prestado a Exactamente. terceros. Es Así, capital propio o consiguen capital financiado de alguna que manera que fondean de después alguna forma. devuelven, exactamente, prestan y con el interés, o sea, con el repago de los créditos tienen interés, tienen el retorno. Ahora, la diferencia entre los payday loans, ¿sí? Que son los créditos a corto plazo, como pueden ser Money, como pueden ser Vivus, como pueden ser SIL, esos créditos chiquititos a corto plazo, Sí. tiene que ver que como su política crediticia no es tan rigurosa, pueden prestar a gente de menor score, ¿sí? Gente que paga un poco peor, quizás ni siquiera van al buró, asumen el riesgo y tienen mayor índice de default. Significa que tienen un porcentaje mayor de gente que no paga. ¿Cómo funciona este negocio? Cobran tasas muy altas, ¿sí? Por eso, siempre lo que Afluenta propone, ahora lo vamos a ver en una tablita, pero siempre lo que Afluenta propone es que vos puedas tener el crédito más barato en función a tu perfil crediticio. Si vos sos un cliente de banco y vas a Vivus, seguramente no te va a convenir la tasa porque te van a cobrar 10 veces más de lo que te correspondería por tu score crediticio. Ahora, si no estás bancarizado o si de repente estás endeudado, quizás te conviene un Vivus porque si no te dan en Vivus no te dan en ningún otro lugar. Afluenta está un poco en el medio, está
tratando de mejorar las tasas en cada uno de los escalones, pero no puede llegar a la base de la pirámide porque no tenemos cómo analizarlos. ¿Sí? Bien. ¿Qué son Vivus? Perdón. Vivus es una empresa que es un payday loan. Es como un money. Después los podés buscar, Ok. es una empresa global. Así que los podés Ok. buscar, los podés googlear. Yo les digo marcas, no por tomármelo personal con alguna, pero para que lo puedan vincular con un modelo de negocio conocido. Pero Está bien, money. como decías, un Vivus, pensé que era No, no, una un especie Vivus. de Vivus. No. Bueno, continúo entonces. Un poco para pasar en limpio, esto que están viendo es el modelo de los bancos, ¿sí? Los bancos hacen intermediación financiera. Toman dinero de los inversores, a cambio les dan una renta, se dan vuelta, prestan ese mismo dinero a una tasa muchísimo más alta que la renta que le dieron a los inversores y se quedan con el famoso spread bancario, que obviamente tiene que cubrir las sucursales, los empleados, el papelerío y todo lo que ya sabemos de los bancos. Y como dice el slide, ¿no? El modelo bancario no alcanza a resolver la inclusión financiera justamente porque la gran mayoría de la población todavía no está bancarizado y no tenemos cómo analizarlos. Ahora, ¿qué pasa con el modelo de Afluenta? Afluenta, como les comentaba, es un puente entre inversores y solicitantes. El inversor deposita su dinero y espera a que Afluenta le presente oportunidades de inversión, que son los solicitantes de crédito. Ingresan los solicitantes, ahí están viendo mi flechita, Sí. ¿o no la ven? Bien. Ingresan los solicitantes, se los analiza, se los clusteriza, se los sube a una subasta para que los inversores puedan elegir en quién quieren invertir. Ahora vamos a ver, pero el inversor puede armar su cartera como quiera, siendo más conservador o más agresivo, y a partir de ahí, Afluenta se encarga de cobrar esos créditos, de hacer la cobranza de esos créditos y de devolverle al inversor a medida que va recuperando la cobranza. El inversor y el solicitante no se conocen. El inversor no puede ir a la casa del solicitante a decirle, hola Mingo, no me pagaste la cuota, sino que se resguarda la confidencialidad, porque es Afluenta a quien está en el medio como siendo árbitro de que le estamos poniendo a su disposición solicitudes que son solventes para la política crediticia que quiere el inversor. Independientemente de que hay una política crediticia general, ¿sí? Después el inversor decide a quién le quiere prestar y a quién no. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bien. ¿En qué se diferencia Afluenta de el resto de, hablo de los bancos, después están las fintechs, hablo de los bancos en general para que se entiendan bien las diferencias? En lo que tiene que ver con los solicitantes, básicamente nos eligen por la velocidad, o sea, hoy completás una solicitud, a los 20 segundos tenés una respuesta, y en cuanto completás la solicitud que te lleva 1 minuto y medio, 2 minutos, inmediatamente te respondemos cuánta plata te podemos dar y en cuántos meses. Después esa solicitud se publica y quizás en el mismo día, a la tarde, tenés transferidos los fondos. Podés completar la solicitud en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Se financian, acá dice 70%, pero hoy la gran mayoría se está financiando en el día, así que la transferencia, si pedís un crédito a la mañana, quizás a la tarde ya tenés la plata en tu cuenta. Para el lado del inversor, lo que sucede y un poco lo que Perdón, una pregunta. Y Sí. más o menos, capaz lo vas a hablar más adelante, sí. Más o menos, ¿qué plazos se están manejando hoy para la persona que Manejamos toma crédito? hasta 48 meses. ¿Y 12, el plazo 18. más demandado, hay alguna idea? ¿Está El concentrado en promedio algún...? está entre 24 y 36 meses. Perfecto. Depende mucho, en realidad, de cuál es lo máximo que te podemos dar, ¿no? En general, digo, los que entienden un poco de CFT, de costo total financiero, pedir entre 36 meses y 48, la diferencia es interés. Entonces, casi que recibís la misma plata y pagás en menos tiempo. Pero la gran mayoría de la gente elige entre 24 y 36 porque son los créditos que más plata les podemos dar. En 12 cuotas termina siendo muy poco para la inflación que tiene Argentina. Bien. Bueno, para los inversores, que es un poco lo que me pasa cuando mis amigos me dicen, ¿y cómo va Afluenta? Y cuando yo les cuento cuál es la diferencia de la rentabilidad, en Afluenta la rentabilidad es el doble, más o menos, de lo que es un plazo fijo. ¿Sí? Cuando un plazo fijo está 30%, Afluenta está en 70%, cuando el plazo fijo está en 40%, Afluenta está en 85%. Y la primera pregunta que me hacen mis amigos es, ¿qué hay de raro?
¿Por qué en Afluenta es el doble? ¿No? Y bien de argentino, lo que nos pasa es que siempre desconfiamos ante la duda, y básicamente tiene que ver con esto, con que Afluenta cobra un 2% sobre los retornos y el resto va en forma de retorno para el inversor, cuando en realidad en el banco está, ¿se acuerdan todo ese spread bancario que les contaba? Eso en Afluenta desaparece y eso se transforma en rendimiento para el inversor. Además de que tienen el doble de rendimiento, más que en un plazo fijo, tienen la posibilidad de retirar el dinero cuando quieren, pueden diversificar el riesgo pagando o participando de muchos créditos. No, Imagínense que pero ¿a yo, qué tasa presta? ¿A qué tasa promedio presta Afluenta para ahora, poder pagarte un 70% de TN? ahora lo vamos a ver, son las tasas del mercado, son las mismas tasas que tienen los bancos y tasas más baratas que las que tienen las fintechs, comparando Afluenta contra una fintech. No me Pero cierra, digo, que cobres 35 y que me pagues 70 como inversor, digo, hay algo que no está funcionando. no, eso es un cálculo de CFT. Digo, eso es un tema más matemático. La gran diferencia que tenés entre lo que te paga el banco y lo que te da Fluenta es que la diferencia que no te da el banco se la está quedando el banco. O sea, todo lo que vuelve en forma de retorno, más el capital que prestaste, va a tu cuenta en forma de retorno. Eso es lo que hace que sea tan grande. Y aparte el rendimiento es anual. Digo, se mide, tenemos que hacer otra clase de costo total financiero. Pero tiene que ver con eso. Digo, yo siempre lo que hago es plantear un poco cuál es la diferencia, porque hay tanta diferencia entre el banco y Afluenta. Si las tasas son las mismas y los CFT son los mismos, tiene que ver un poco con esto, con que el banco presta, le da al inversor una comisión y se da vuelta y presta al doble. Entonces eso hace que sea mucho más bajo. Si el banco, si el banco te devolviera la rentabilidad acorde a lo que presta el dinero, seguramente tendrías una rentabilidad parecida a la de Afluenta. ¿Cuáles son las otras cosas que le gustan a los inversores? Que pueden invertir en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, que pueden hacerlo de forma manual o de forma automática, o sea, pueden entrar ellos a mano e invertir, o pueden indicarle al sistema cómo quieren invertir y que el sistema invierta por ellos. Y como les decía, que hay una diversificación del riesgo. Yo ingreso a Fluenta, imagínense que ingreso con 10.000 pesos. No pongo 10.000 pesos en una sola persona, pongo participaciones de 100 pesos hasta que se acaban esos 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces tengo de repente 100 participaciones de crédito en donde si uno deja de pagar, yo no pierdo todo mi capital. ¿Sí? Como se da más quizás en una lotería o en juegos más de azar. ¿Qué pasa con las Joana, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Hay algún mínimo para invertir o se puede invertir lo que uno quiera? 5.000 pesos. O sea, Bien. es un mínimo. En realidad se pone como para poner un mínimo y que el costo de lo que ingresó no sea menor que los costos operativos, es de 5.000 pesos. Y después, si querés seguir ingresando fondos a la plataforma, es de a 1.000 pesos. O sea que es Bárbaro. mega recontra accesible para cualquier persona que le sobra un poquito a fin de mes y quiere buscar una forma de ahorrar. Bueno, acá les muestro un poco cuál es la diferencia de la rentabilidad, ¿sí?, que generan los diferentes perfiles. Como les contaba, que clusterizamos a la gente, tenemos 7 perfiles, en donde el AA es el perfil espectacular del banco, y el F es un perfil que ya no está bancarizado. Para que se den una idea, a partir del D ya son personas que no están, están bancarizados, pero no forman parte del target del banco, ¿sí?, al momento de dar crédito. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en el crédito, entre 12 y 48 meses, la tasa también va aumentando y el retorno también va aumentando. ¿Sí? Acá nos detenemos todo lo que necesiten porque está bueno que lo puedan entender. ¿Por qué tenemos diferentes perfiles? Tenemos diferentes perfiles porque si yo doy 3 precios, es injusto para el que paga bien, ¿sí? Y es muy beneficioso para el que paga mal. Entonces, abrimos en 7 perfiles. Esos 7 perfiles, a su vez, ven que tiene rangos que dice de 39, 49 o 46, 64 en la primera celda. Tiene que ver con que no es al azar, sino que hay 3 subclusters. O sea, de cada clúster que tengo, el AA se organiza en 3. El A se organiza en 3. Tengo 21 precios diferentes que se multiplican por la cantidad de meses que también doy. O sea, imagínense lo que es la política de precios. Y esto lo hacemos para que cada uno tenga realmente el precio que se merece. Poder premiar al que paga bien, ¿sí?
y poder darle una tasa adecuada al que no paga tan bien. ¿Estamos hasta acá o voy rápido? Ahora seguimos bien. Estás ¿Se entiende hablando lo de tasa, este sería, Esto es vamos rendimiento. pensándolo del lado del tomador del crédito, ¿verdad? Sí. Esto ¿Este es, sería el equivalente al costo financiero total o la tasa no, efectiva que él esto es pagaría? equivalente a rendimiento. Esto es lo que Pero- ven los inversores cuando ven cuánto les da de rendimiento invertir en un AA a 12 meses. y lo que vería el hipotético tomador del crédito, que como decís vos, quiero, no sé, me subo a la plataforma y quiero pedir 10.000 pesos para la Sí, reparación de mi casa, ponele, propósito o sí, reparación de un correcto. baño. 10.000 no me Ahí, va a el alcanzar, pero bueno, no importa. solicitante, no, no te va a alcanzar ni para la manija del No, baño. ni para entrar al baño. Bien. No, no te alcanza. No, ahí lo que sucede es, si ustedes entran a la página de Afluenta, van a ver que tienen todos los precios y las tasas publicadas. Yo acá no tiro tanta tasa para no confundirlos. Están todas las tasas publicadas. Ahora bien, no es que el solicitante entra y dice, bueno, yo quiero la tasa del AA, porque esa tasa te la da el sistema una vez que te analiza. Vos entrás, ingresás tu DNI, tu email, tu celular, para qué crees el crédito y cuáles son tus ingresos, y a partir de esa data te analiza y te dice, ok, sos un B, y a partir de tu sueldo y tu capacidad de repago te puedo dar 100.000 pesos a tal tasa, ¿sí? Que corresponde con el plazo que querés. Entonces, el solicitante en Afluenta no elige tanto el perfil, sino que elige más cuál es el mes, el plazo que le corresponde o que le conviene. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, digo, el perfil es el espejo de su comportamiento crediticio. A partir de su comportamiento crediticio es la tasa que le puedo dar, que se le asigna. Y a partir de qué capacidad de repago tiene, es el monto que yo le puedo dar. Después el solicitante decide si quieren 12 meses o quieren 36. Ahora, si quieren 12 meses, no le voy a poder dar la misma cantidad de plata que en 36 meses. ¿Por qué? Porque el cálculo del crédito comienza con cuánto puede pagar de cuota la persona por mes. ¿Sí? A partir de la política crediticia que tiene Afluenta en ese momento. Ahora bien, si un inversor invierte en todos los perfiles y en todos los plazos, obtiene, en este caso, 71.4 de rendimiento. Pero si yo fuese más conservador, por ejemplo, podría invertir solo de AA a D, esto es un ejemplo, podría invertir también de AA a B, e invertir en los primeros meses. ¿Y por qué no invierte en 13 y en 48? Porque por más que vos seas AA, tenés más probabilidades de entrar en default en 48 meses que en 12. ¿Por qué? Porque hasta los AA se quedan sin trabajo y no pueden pagar, ¿sí? O se les muere un familiar, o se enferman, o les pasa algo, algún imprevisto, y hace que no puedan pagar. Obviamente, estadísticamente, pagan más los AA que los F, por eso tienen mejor tasa. Si yo quisiera ser más arriesgada, podría ir directamente a invertir en solo perfil F a 48 meses. Y imagínense, el 55% y el 92% puedo hacer las combinaciones que se les ocurra. Puedo invertir solo 48 meses, puedo invertir solo en E, puedo invertir en la combinación que ustedes quieran. Toda esa selección de combinaciones hace como resultado un rendimiento promedio anual. Hago un comentario, Sí. Joana. Sin perjuicio de que el espacio de Finanzas Siglo XXI contempla que exponer todo, ¿no? También la semana que viene va a estar la gente de bancos. Hay un tema también de tratamiento impositivo, ¿no? Quizás que puede ser más benévolo, entre comillas, en un sistema de un plazo fijo tradicional, si uno siempre lo tiene en la cabeza como la inversión de cabecera, valga el juego de palabras, y aquí que hay un tratamiento impositivo por las rentas distinto, ¿no? Ahí puede haber alguna Sí, gravabilidad, es decir, te grave impuesto a las ganancias de una manera diferente como inversor, estoy pensando, ¿no? sí, sí, pero la diferencia, digo, no lo justifica, no es que por esta Sí, sí, diferencia no, que estás mencionando conviene ir al plazo. te come la ganancia. ¿Está bien? Exactamente. Digo, hoy un plazo fijo no tiene posibilidad de ganarle a la inflación. Entonces Sí, sí, hoy si es un tenés plata que mercado, la están durmiendo, particularmente el financiero, sumamente regulado y medio extraño, porque hay tasas fijas para prestar, tasas fijas para refinanciar tarjeta. Bueno, eso es un tema del negocio bancario, ¿no? correcto.
Correcto. Es un tema de negocio De bancario. hecho, digo, sin ir más lejos, el famoso plan B de las tarjetas de crédito, ¿sí? O la refinanciación, no me acuerdo cómo se llaman, tarjeta naranja, pero bueno, no importa, que tiene que ver con la refinanciación de la tarjeta de crédito y este negocio de pagar el mínimo que te financio el resto. El principal motivo de pedido de crédito en Afluenta es la refinanciación de tarjeta. ¿Por qué? Porque cuando vos pagas el mínimo entras en un loop eterno en donde no terminas de pagar nunca y la tasa termina siendo muchísimo más cara. Entonces, muchísima gente, inclusive gente que trabaja en el banco, termina pidiendo una Afluenta para refinanciar tarjeta de crédito. Y esto lo van a poder ver si entran a Afluenta/estadísticas, lo van a poder ver y ahí tienen una radiografía de cómo se comportan los créditos en Afluenta, cuál es el destino principal, cuáles son las edades, de qué provincias, qué índice de default tienen. Tienen un montón de información que hoy no la traje acá porque si no nos quedamos hablando 20 horas. Pero pueden entrar a Afluenta/estadísticas, van a tener un montón de información para complementar todo esto que yo les estoy contando. Bien. Bueno, entonces, un poco para pasar en limpio. Lo que les contaba es lo siguiente. El solicitante ve el anuncio de Afluenta, sí que es la famosa prospección. A partir de ahí se hace lo que es la solicitud de crédito, que la pueden ver tanto en celular como en web. A partir de esa venta online, completa la solicitud, se hace el análisis crediticio, que es lo que les contaba. Una vez que se hace el análisis crediticio, pasa a lo que es la subasta que les conté de los inversores. A medida que ese crédito se fondea, se hacen chequeos. El sistema analiza el 90% de las solicitudes, solo un 10% se termina revisando a mano por temas de falla en el buró o falla en, no sé, en los diferentes servicios que tenemos de análisis, entonces los tiene que terminar de revisar un analista, pero el 90% de las solicitudes se revisan a mano, de forma automática, perdón. Una vez que se revisan y está ok, se origina el crédito, se transfiere, después nos dedicamos a hacer el recaudo y la cobranza de esos créditos, y a partir de la cobranza que se hace durante todos los meses, vuelve en forma de retorno a la cuenta de los inversores. Acá se ve el análisis crediticio. ¿Cómo tomamos decisión sobre el análisis crediticio? Nosotros tenemos el buró, como les contaba, que toma decisiones y que nos da un patrón de cómo paga esa persona, pero adicionalmente a la cantidad de solicitudes analizadas que tiene Afluenta, que son millones, ahora después les voy a mostrar un slide con números, millones y millones de solicitudes que se analizaron, pudimos desarrollar un propio score interno, en donde con estas 2.000 variables que yo les contaba, nos quedamos con 256 variables, y a partir de esas 256 variables establecimos un score Afluenta que complementa al score crediticio del buró. Ese modelo de crédito se apalanca en desde qué dispositivo nos está mandando la solicitud, desde qué IP, si es una IP repetida o no, hace cuánto que solicitó, si está resolicitando, si tuvo un rechazo reciente, cuánto tarda en completar la solicitud, los datos del buró de crédito, cuál es el análisis que nos da nuestro propio score, información pública, todo lo que está en Banco Central y que sabemos de esa persona, y todo eso se concentra para terminar con una respuesta final. A partir de esa respuesta final tenemos lo que yo menciono cada vez que digo clusterización, en donde lo clusterizamos de AA a F, donde una persona AA tiene mucho mejor perfil que una persona F, en donde una persona AA tiene mucha mejor tasa que una persona F, y en donde una persona AA tiene mucha menor rentabilidad para el inversor que un F, básicamente porque tiene menos riesgo, ¿no? Pagan mejor, y eso hace que paguen menos tasa y que generen menos riesgo. ¿Hasta acá estamos? Vamos. Bien, sigo. Espera, que me quedó una duda. ¿Qué? Vos decías hoy que en general estabas dando respuesta en un día, ¿no? O en el mismo día La podía tener el transferencia, dinero, ¿no? sí, la El transferencia dinero, es el el mismo día. solicitante, si estaba aprobado, acreditado en su cuenta. Sí. Esto se supone, evidentemente, que ese montón de inversores atomizados, ¿no? Que no pueden poner todo un pleno, por decir así, si sale una solicitud de 30.000 pesos, digamos, es tal la masa de inversores que aún atomizados en un día pueden completar esa solicitud. Así Claro. sería, ¿no? Sí, porque hay Bien. muchos inversores, estamos hablando de 16.000 inversores,
que lo que hacen es, entra una solicitud de crédito, para que se den una idea, el 80% de los inversores invierte automáticamente. Ya le indicaron al sistema cómo quieren invertir. Entonces, en cuanto se carga una solicitud de crédito a subasta, ahora están viendo una foto de una subasta, pero si entran al sitio ahora no van a ver subasta. ¿Por qué? Porque entra la solicitud y en cuanto entra se fondea y se cierra. Entonces, ¿qué es lo que hace que dependa del fondeo? Es si es un crédito de 1 millón de pesos, puede tardar un poquitito en fondearse, pero es más que nada porque se están cargando todas las ofertas, no porque no haya capacidad de fondeo. Eso por un lado. Por otro lado, puede pasar que el solicitante, por ejemplo, sea monotributista y autónomo. Cuando uno es monotributista y autónomo, los niveles de control son un poco más elevados porque tienen más riesgo, porque claramente no tienen como un ingreso fijo, ¿no? Todos los meses, o un ingreso seguro. Entonces, quizás en ese caso se refuerza con algún comprobante de servicio o algún comprobante de monotributo, y eso, hasta que el solicitante no te lo manda, no podés soltar el crédito. Pero si dependiera de Afluenta, sería en el momento. Bien. Bueno, acá tenemos la originación del crédito. Una de las ventajas que tiene Afluenta para el inversor es que es completamente transparente y que el inversor puede ver desde que invierte en esa solicitud hasta que el crédito se acaba, cómo va todo el crédito, cuántos créditos se cobraron, si hablamos con la persona, cuántas veces hablamos, qué nos dijo. Y pueden hacer por completo el seguimiento de toda su cartera. Acá, mire, justo está la foto de todos los mensajes que se pueden ir viendo, toda la información que se puede ver del crédito, cuánto pagaron, cuánto no pagaron, cuánto resta, si debe, si no debe, a qué casa prestaron, para qué quiso el crédito, etcétera, etcétera. Dos preguntas, perdón. Cuando un inversor ve digamos, una oferta, en el caso de que sea manual, no automática, decide cuánto poner para ese crédito en particular. Decide cuánto poner, pero está topeado. Si tienes Ok, 5.000 y pesos, después, no puedes decir pongo 5.000. El sistema lo topea y le dice, lo máximo que puedes invertir es 200 pesos. bien, ¿y se puede retirar antes? ¿Se puede retirar esos 200 más los intereses antes que termine el préstamo? Se puede retirar, ahora justo voy a contar mercado secundario, que es justo la liquidez. Ah, perdón, Cuando ok. uno recibe los rendimientos, puede tomar dos decisiones. O reinvierte en nuevos créditos esa plata, o la puede retirar, ¿sí? A través de, saca su cuenta bancaria sin ningún tipo de problema. ¿Qué sucede con los créditos que fueron a 48 meses, por ejemplo, y yo a los 12 meses las quiero sacar? Lo que se hace es, se agrupan todos esos créditos, se tiran al intercambio para que otros inversores que estén buscando esos créditos los puedan tomar. Entonces el inversor cobra el capital, ¿sí? Recupera el capital, cobra lo retornado hasta ese momento y puede retirar el dinero. Solo no se pueden retirar los créditos que tengan menos de 4 cuotas pagas, porque todavía no tienen comportamiento de pago, y los créditos que están en mora. Los créditos que están en mora recién se pueden sacar en cuanto pasan a estar al día. Pasan a estar al día y se pueden retirar, no hay ningún problema. Digo, así funciona el mercado secundario. No sé si respondí la pregunta que justo me estabas haciendo. Sí. Buenísimo. Esto es un poco lo que hablaba al principio sobre cómo se comportan los públicos en Afluenta, ¿sí? Mientras que en los bancos tenemos un público que es muy, muy premium, uno que es del medio y lo que llamamos mercado abierto. Mercado abierto es, por ejemplo, yo soy cliente del, no sé, tarjeta naranja y quiero una tarjeta del banco francés. Bueno, eso significa que es mercado abierto. La tasa, si yo no soy cliente del banco, es mucho más alta siendo mercado abierto que siendo cliente del banco, ¿sí? Y ni hablemos comparándonos con los mejores clientes del banco, que son los prime. Las fintechs, a comparación de los bancos que tienen como muy poquito público concentrado, ¿sí? Los bancos están peleando todos por la punta de la pirámide. Se pelean todos por esa punta de la pirámide y les está costando bajar un poco hacia lo que es la base de la pirámide, que es donde está la cantidad de gente que necesita financiación. Las fintechs empiezan de alguna manera a bajar un poco hacia la base de la pirámide. A la base de la pirámide están llegando los e-wallets ahora, todavía no llegan los créditos, y si llegan los créditos, llegan créditos con tasas que son imposibles de devolver, ¿sí? Con tasas que son imposibles de pagar. Afluenta está llegando a los primeros 4 escalones que ven de la pirámide, ¿sí? Se comparan, el AA de Afluenta es el prime del banco, después está todo el cliente del banco, que puede ser el B y el C, el mercado abierto es el D, y el E y F son las financieras.
Si yo tuviese que bajar a la base de la pirámide, seguramente tendría que abrir más clusters, ¿sí? Más perfiles. Un G, un H, un I, y así sucesivamente hasta que voy bajando cada vez un poquitito más. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió la diferencia? Estamos adicionalmente también, Joana, en un momento donde la pirámide se va ensanchando en la base, ¿no? Por una cuestión económica y social, que también es un dato, ¿no? No menor. Ni hablar, Porque y lo que está pospandemia. creciendo es la base de la pirámide. Ya no tenemos una pirámide, si te descuidas, ¿no? La punta de la pirámide se está limando permanentemente. Eso es un dato también que implica revisar para todos los modelos de negocios, ¿no? Correcto, Hoy, correcto, 100% de acuerdo. Y de hecho piensen en que un AA elige realmente a qué tasa quiere que le presten porque sale a buscar el mejor crédito. Tiene la posibilidad de que le presten en 4 o 5 lugares y poder elegir. El que está en la base de la pirámide hoy no tiene posibilidad de elegir. Es la persona que menos ingresos tiene, sí que menos recursos tiene y los que tasa más alta pagan porque justamente no pueden comprobar que pueden pagar bien. Entonces, ese es el desafío que hoy tienen las fintechs para poder cumplir de manera responsable, les diría, con la bancarización, ¿no? Y con esto de poder digitalizar el crédito, por así decirlo. Les iba a decir otra cosa y me olvidé. aprovecho a meter un chivo, si querés, te dejo refrescar ahí la memoria. Cuando vos hoy decías en inglés, pero bueno, hablabas de las plataformas de los préstamos a día de pago, Sí, ¿no? De los sí. préstamos a día de pago. Me parece que es interesante y un poco la idea es no homogeneizar, ¿no? No pensar todas las plataformas de la misma manera, del mismo comportamiento, ¿no? Porque lamentablemente o no, es una realidad, son distintos negocios dentro del negocio, por decir así, y consecuentemente distintos costos financieros, ¿no? Es decir, en los préstamos de cortísimo plazo, los costos financieros son directamente, casi no te entran en la cabeza la comprensión de una tasa o un costo financiero total, no sé, de 3.000, 4.000%, pero los Exacto. puedes encontrar. Obvio, obvio, y aparte ese tipo de empresas te muestran tasa, o sea, te muestran el CFT, pero como es de repago a 30 días, si uno lo lleva anual, como decís, Claro, es lo anualizás, es una bestialidad, una bestialidad. una bestialidad. Sí, Ese bueno, tipo de- simplemente es una descripción para entender la diversidad del mundo también de los préstamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay, Muy a ver, pocos datos también, perdóname, para redondear esto, no, muy pocas, digamos, son muy pocos los datos que te piden, casi nulos, y como decías vos, ¿no? Jugando a un riesgo de default cubierto por una tasa o por un retorno por supuesto. casi infinito, ¿no? Pero, digo, pero el que está abajo, ¿no? El que llega a pedir ese tipo Ujú. de créditos porque no tiene otra alternativa, ¿no? Y quizás ya está con la soga al cuello y eso o nada, ¿no? No tiene Sí, muchas sí. opciones. Esto le va a terminar de ajustar la soga, Por seguramente. eso, sí, pero por supuesto, de hecho lo que iba a decir es una especie de bicicleta financiera, porque una vez que, digo, el concepto de este tipo de crédito, del payday loan, es el adelanto. Entonces, Claro. es como cuando uno se consume, cuando paga la nafta con tarjeta de crédito, que al mes siguiente paga la nafta que se gastó, bueno, es lo mismo. Ujú. Entonces, ellos cuentan con esa renovación constante, ¿no? Porque empezás a necesitar todo el tiempo esa plata que pediste y que tuviste que devolver, y de eso Claro. justamente es un negocio. Una Ahora, rueda diabólica. es una rueda. Ujú. Algo que justo iba a decir y que lo puedo hilar con esto que venís diciendo, es que cada fintech tiene su modelo de negocio y su política crediticia. En Exacto. el caso de Afluenta, nosotros tratamos de hacerlo de forma responsable, con tasas acordes a lo que está recibiendo la persona por su comportamiento crediticio en otros lugares, y siempre tratamos de ser la tasa más barata del mercado, dentro de lo posible, ¿no? Hay veces que se puede, hay veces que no se puede, porque hay algunas empresas que quizás tienen mucha más espalda y que pueden solventar quizás tasas más baratas en el AA, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en casos extremos, como por ejemplo lo fue la pandemia, en vez de solidarizarse, porque no deja de ser un negocio, y como laxar un poco, ¿no? La política crediticia y aprobar a más cantidad de gente, lo que sucede en épocas de crisis es que en realidad la política crediticia se aprieta. Y se aprieta porque la gente empieza a tener más deudas, porque el desempleo empieza a subir,
y eso significa que hay más gente que no paga. Entonces, suben las tasas, ¿sí?, al mismo tiempo que suben las condiciones. Y eso hace que el crédito se retraiga, que fue un poco lo que pasó el año pasado, ¿no?, en plena pandemia. Y esto quizás viene un poco de la mano con que la gente sale a buscar tasas que no son convenientes porque no le queda otra. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, Vale. sigo. Creo que no queda mucho igual, ¿eh? ¿Qué es lo que funciona con la tasa de interés? Un poco lo que venimos hablando, más hacia la base de la pirámide, más mora, más margen, porque pagan más tasa, más costos operativos, porque no me cuesta lo mismo cobrarle a un AA que cobrarle a un F. A un F lo tengo que llamar quizás 7 veces por mes y al AA no lo tengo que llamar. Entonces, el F termina pagando muchísimo más porque cuesta más que termine de pagar todo el crédito. Fíjense esto, vieron que hace un ratito les conté esto de abrir nuevos perfiles, ¿sí? Y nosotros la verdad que teniendo hoy 7 perfiles, no arrancamos originalmente con los 7 perfiles de una, no es que dijimos, bueno, vamos con 7 perfiles y vemos cómo pagan. La verdad que el trabajo que hace Afluenta particularmente, y ahí hablo por Afluenta porque no sé cómo trabaja el resto, tiene que ver con que nosotros pensamos en un público, tratamos de analizarlo, tratar de, en función a lo que sabemos de ese público, establecerle un índice de default y lo lanzamos. Una vez que lo lanzamos, esperamos durante un tiempo de originación para ver cómo paga y vemos si estuvo a la altura de lo que analizamos antes. Si estuvo por debajo, si estuvo por arriba, si estuvimos más o menos bien. Y a partir de ese comportamiento podemos tomar decisión de cambio. Que eso es lo que ustedes ven en el gráfico. Durante el primer tiempo tuvimos solo 3 perfiles, que fueron A, B y C. Una vez que vimos que A, B y C se comportaban como esperábamos, abrimos D y E, ¿sí?, que son los 2 segmentos que se le suman. Por eso, a partir del 2014 empiezan a haber 5 segmentos en vez de 3. Analizamos cómo funcionan esos y después de un tiempo de analizar esos nos dimos cuenta que podíamos bajar todavía un poquitito más, pero que a su vez teníamos dentro de los A gente que pagaba mejor y gente que pagaba peor. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos los A en A y AA. Eso es lo que nos permite a nosotros ir bajando hacia la base de la pirámide de forma sostenida y consistente. ¿Sí? No sé si se entiende lo que acabo de decir o lo que acabo de explicar. Vamos analizando cada uno de los perfiles que abrimos. En cuanto vemos que cumple con las expectativas que tenemos, tomamos decisión sobre si ir más hacia abajo o no. Para que se den una idea, nosotros estamos desde 2017 con el clúster F y venimos teniendo el G ahí guardadito, a punto de lanzarlo siempre, y cuando no nos agarra la crisis de Argentina, nos agarra la pandemia y por una cosa o por la otra, la política se endurece y no lo podemos lanzar. Pero ya sabemos que podemos estimar bien todo lo que tiene que ver con E y F y estamos en condiciones de lanzar un G o H en cuanto querramos. Una pregunta quizá más técnica. Sí. Brasil tiene, digamos, como una segmentación, no sé si lo sabes esto, ¿puede tener una segmentación todavía más orientada a la base de la pirámide? Digamos, ¿está operando el sistema más en la base de la pirámide que nosotros? Mira, la verdad no lo sé que Brasil sí tiene una bancarización muy similar a la nuestra. Sé que de alguna manera a nivel usuario están mucho más evolucionados que nosotros, o sea, están como un pasito adelante. Claro. No sé cómo es la dispersión, la verdad, para serte sincera. Nosotros a Brasil por un tema está bien. climático no terminamos yendo y Brasil es otro mundo, Otro mundo, ¿no? completamente diferente. Cuando yo estaba en Mercado Libre teníamos Brasil como mercado, hacíamos una estrategia para los 12 países que teníamos y otra completamente diferente para Brasil. O sea, no toman decisiones como el resto de Latinoamérica, ni de decisiones, ni de estética, ni de nada. O sea, son mega, mega diferentes. Claro. Bien. Bueno, ¿cómo gana plata Fluenta, no? Porque somos muy buenos dando la mejor tasa, le damos mucha rentabilidad al inversor, pero ¿cómo subsistimos? Y subsistimos básicamente porque somos un marketplace que cobra un porcentaje del crédito originado y ese porcentaje va de entre el 4 y 11%, dependiendo de si sos un AA o sos un F del crédito. En el caso de solicitantes se cobra antes de que la persona reciba su crédito, nos tomamos su partecita. Y del lado de los inversores lo que nos llevamos es un 2% sobre los retornos. Hago un paréntesis, cuando nosotros comunicamos una rentabilidad, esa rentabilidad está neteada ya de comisiones de Afluenta
y del índice de default. O sea que la rentabilidad que comunicamos es lo que efectivamente recibe en la mano el inversor. Después tenemos otro tipo de servicios, ¿sí? Como puede ser el seguro de vida. Cada uno de los créditos tiene un seguro de vida atado y nos llevamos una comisión por cada seguro de vida que vendemos. Y después tenemos comisiones sobre el mercado secundario, que es justamente el 1% de lo que se gestiona dentro de, o lo que se mueve dentro del mercado secundario, que es el precio de comprar una cartera ya activa o de querer sacar el dinero antes de tiempo. Así que de esa manera generamos nuestros ingresos. Bien. Respecto un poco a lo que nosotros hacemos es, no hacemos intermediación financiera, canalizamos fondos, administramos instrucciones de los inversores, no es que tomamos decisiones de la plata de los inversores. Nos ha pasado que algunos inversores nos dicen, bueno, te llevo la plata, no, acá no me traigas nada, yo no puedo tomar decisión con eso. De hecho, cumplimos con políticas de lavado de dinero, obviamente. No puede cualquier persona invertir que no tenga justificados sus ingresos y sus fondos. Y nos encargamos de llevar adelante toda la cobranza de los créditos. Por eso hacemos el proceso end-to-end, ¿no? Lo que decía al principio. Acá, un poco como para ir cerrando, y ya nos quedamos como para responder preguntas, un poco la cantidad de volumen que tiene Afluenta, que es lo que les contaba al principio. Tuvimos a lo largo del lanzamiento de Afluenta 45 millones de visitantes únicos en la plataforma en los 9 años. En Argentina, Perú y México, estamos pensando en Brasil y Colombia, en el corto plazo, todavía no sabemos hacia dónde vamos a ir. Tuvimos 6 billones de dólares de pedidos de créditos, originamos solo 80, y digo solo 80 porque arriba tuve pedido por 6 billones, ¿se acuerdan que dije? Es mucha la gente que quiere crédito, muy poca la que puede tenerlo. Y acá está la prueba, ¿sí? Tuve pedido por 6 billones y solo pude dar 80. 1,5 millones de transacciones por día entre cobro de cuotas, partición de créditos, transferencias, 1,5 millones de transacciones por día en los 3 mercados, que se hacen entre 60.000 clientes. Se analizaron 5.200.000 solicitudes y a partir de esos 5 millones de análisis pudimos establecer un score propio. Hoy en cada crédito participan más de 350 inversores. Vieron que les dije que había un pedacito de cada inversor en un crédito. Y hay 300 inversiones por persona. Cada inversor tiene cerca de 300 créditos en su cartera. 95% aprobado en 20 segundos. El 90% del fondeo se hace en menos de 24 horas. 95% de solicitudes de clientes satisfechos con solo un 15% de incobrabilidad. Y ese porcentaje de incobrabilidad, incluso post pandemia, tiene que ver con lo que les contaba de la política crediticia, ¿no? De cómo se achica y se va agrandando la política como si fuese un músculo en función a cuál es el entorno en el cual nos encontramos. La incobrabilidad, como mala noticia, pero obvia, es a cargo del inversor. La incobrabilidad ¿Verdad? es a cargo del inversor, pero, como dije antes, de la rentabilidad que nosotros comunicamos, se contempla esta incobrabilidad. Si yo te digo que tenés 70% de rentabilidad, es porque seguramente la rentabilidad era del 85% y yo me resté ese 15% de incobrabilidad que vas a tener. Bien. Estoy dando ejemplos, no los tomen tan literales los números. Sí, por supuesto. Bien. Bueno, a simples rasgos, esto es un pantallazo de lo que hace Afluenta y de lo que hizo en estos 9 años. La verdad que tenemos mucho desafío por delante, como les decía, respecto a lo que tiene que ver con la inclusión financiera, con la digitalización, con la educación. Bueno, hay muchísimo por hacer. A todo lo que se viene de cripto, está la movida cripto muy latente, así que pronto seguramente nos verán en esos pagos. También hay... Y de a poquito hay que empezar a meterse, ¿no? Y en el caso, perdóname, lo que comentábamos al principio, ¿no? Y queda abierto, obviamente, para que aprovechemos los últimos minutos que tenga Joana para contestar preguntas. Empresas, digamos, empresas pymes, por ejemplo, Sí. también están, digamos, ¿qué nivel de participación o relevancia Mirá, pueden tener en la toma de préstamos? En este momento la pyme puede participar, las empresas pueden participar tanto como solicitantes como inversores. Ajá. En el caso de inversores, tenemos inversores institucionales, le decimos que son empresas que fondean.
No son muchas, son pocas, pero tienen gran participación de la cartera. No tengo el porcentaje fresco porque no lo tengo actualizado. En el caso de créditos, hay créditos pymes. Digo, de hecho lo pueden ver en la home de Afluenta, hay una sección que es créditos pymes. Hoy la realidad es, están disponibles, todavía no tuvimos ningún crédito otorgado de pymes, calculo que tiene que ver un poco con el contexto argentino, ¿no? Un poco pandemia, otro poco postcrisis, más la política crediticia que al principio no puede ser tan laxa porque necesitamos analizar y eso hace que todavía no haya créditos pymes. Pero el pyme que quiere crédito puede aplicar. Bien, perfecto. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas, dudas? Joana, para tener un valor indicativo solamente, el crédito promedio... El crédito promedio hoy en Argentina